Primera lectura del segundo libro de Samuel en el capítulo 18. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montando en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador, que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús
notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos relata dos acontecimientos importantes relacionados con sanidad. En primer lugar, la sanación de esta mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Esta mujer que había gastado toda su fortuna, pero que no había logrado sanar. Ella llega y sin pedir el milagro a él, sin mirarlo a los ojos, sin decirle, solo creyendo en su corazón que si tocaba el borde de su manto quedaría sana, lo hace e inmediatamente quedó sana. ¿Cuál es el factor importante que está allí? Y es la fe. Esta mujer tiene mucha fe, ha escuchado hablar de Jesús, los milagros que Él hace, y ella sabe que Él es capaz de sanarle de esa enfermedad que tiene. Y al mismo tiempo, el Evangelio nos relata cómo Jesús también percibe que ha hecho un milagro, que una fuerza curativa ha salido de su cuerpo sin que Él haya dicho queda sano. Y pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque necesita concluir ese milagro. La manera de concluir el milagro es decirle: tu fe te ha sanado, has quedado curada, vete en paz. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Por eso es que debemos acercarnos al Señor siempre, no solamente cuando tenemos una necesidad, sino siempre buscarle. Y cuando estamos en alguna tribulación, por una enfermedad, por un problema, acercarnos más a nuestro Señor y mostrarle cuánta fe tenemos y confianza en Él. Y Él hará ese milagro en nosotros, como también lo hizo en la hija de Jairo. Otro milagro muy impactante, porque la niña, en todo este momento en el que llega Jairo a invitarlo a que vaya con él, a pedirle el favor, viene esta mujer pidiéndole al Señor este milagro de sanación. En fin, se dan como varios factores al mismo tiempo. Yo imagino a Jairo en una total desesperación, queriendo que el Señor no atienda a nadie ni preste atención a nadie más, sino que solamente a él, y que corra con él a ver a la niña. Pero resulta que la niña ya ha muerto en todo este ir y venir de la situación que se da alrededor de ellos. Y a pesar de eso, Jesús hace el milagro y levanta del lecho de la cama en la que está, levanta a esta niña de la muerte y le dice a él:
¿no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? Y ve el milagro realizado en su niña. La niña ha recobrado la vida, ha resucitado. Que esas palabras que Jesús le dice a la niña, oye niña, levántate, talita cum, sean las palabras que el Señor nos diga hoy este día a nosotros para que nos levantemos de donde estemos. Si estamos pasando por alguna tribulación, estamos en depresión, ya no le encontramos sentido a la vida, tenemos una enfermedad, lo que sea, el Señor nos puede levantar. Que podamos nosotros escuchar la voz de Jesús diciendo nuestro nombre y levantándonos de donde estemos para glorificarse Él y que nosotros podamos recuperar la vida, la salud y el deseo de vivir. Oremos. Padre Celestial, tribulaciones grandes están ocurriendo en este tiempo en medio de nosotros. Mucha gente sufriendo muchos problemas en todas partes, guerras, conflictos, en fin, abusos de muchos. Hoy te venimos a suplicar que nos digas a nosotros esas palabras que dijiste a esa niña, que nos digas talita cum, y con nuestro nombre nos invites a levantarnos, a dejar la tristeza, a dejar el miedo, a dejar la falta de fe, a levantarnos creyendo en ti, que tú vas a hacer ese milagro en nuestras vidas, eso que estamos tanto necesitando. Ayúdanos, Señor, a poder creer y esperar con fe que tú nos vas a levantar de esa cama de enfermo, de ese hospital, de ese diagnóstico terminal que nos han dado, o de esa situación económica o familiar que estamos viviendo. Señor, glorifícate en nuestras vidas, te lo suplicamos. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros y muchísimas gracias a ti que te suscribes a este canal y que compartes estos videos por ser parte de esta misión evangelizadora. El Señor nos bendiga a todos.